vamos a hacer un repasito. Antes de hablar de la patología, tenemos que saber qué es lo normal. Ajá, fisiología. El aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está formado por un gran conglomerado de órganos, ¿no es cierto? Interno y externo. Tenemos por un lado los genitales externos. Y los, Tenemos los genitales externos y los internos, ya mi punto. ¿No? y tenemos los genitales internos. Sí. Ay, ay. ¿Qué es eso? El introito vaginal. ¿Qué es eso, compañero? Ay, ay. Igualito. A ver, trágate despacito. ¿Dónde es la cifra de tinta? Ya, ¿dónde? Ya, ¿dónde? 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 Sí, sí, entre tu vagina. Ya, ya. Muy bien. Los genitales externos, en patología, los que son relevantes van a ser, por ejemplo, la vulva, el introito vulvar, Introito vaginal. los labios mayores y los labios menores. Las ninfas. El vestíbulo La cóclea. y la región íntima. Ya vamos a conglomerar todo eso en la región íntima. Porque es donde vamos a encontrar anormalidades. Ahora, todas estas estructuras pues tienen una característica. Todas ellas van a derivar del epitelio cutáneo. ¿Ya? Vamos a encontrar aquí entonces, ¿qué tipo de epitelio? El epitelio de la piel, el epitelio plano, Simple. estratífico, Siempre le van queratinizado. queratinizado. Tenemos aquí entonces dermis, ¿no? Tenemos dermis. Si tenemos dermis, pues también tenemos tejido conectivo sustentacular. Vamos a tener acá tenemos la dermis. Esta es la epidermis. Epidermis. Si tenemos epidermis, pues también vamos a tener dermis. Es el tejido conectivo denso, irregular, colágenos. Esas son las cualidades que tenemos. O sea, solamente repliegues cutáneos que van a estar protegiendo, revistiendo esta zona, ¿no? Ahora, en cuanto a los órganos internos, vamos a anotar aquí. Tenemos la vagina. En el caso de la vagina, vamos a encontrar otro tipo de epitelio. ¿Cuál es el epitelio vaginal? Epitelio plano. Muy bien. Epitelio plano certificado no queratinizado. Muy bien, saquen sus árboles. Epitelio plano estratificado no queratinizado. En este caso, el tejido conectivo que se encuentra por debajo de este epitelio es tejido conectivo laxo, ¿no? Tejido conectivo laxo. Vamos a ver la importancia que tiene esto. El tejido conectivo laxo. Aparte vamos a encontrar estructuras glandulares en el tejido conectivo subepitelial. Vamos a encontrar a las glándulas de Bartolino Esquinca. y las glándulas Ahora, otro organito que vamos a tener acá va a ser una interfase. Se llama el cervix. El cervix se divide en dos, ¿no? El endo y el exocervix. Ah, la zona permeante del estado.
cervix uterino es una zona de interfase. Es interfase. Zona Es mermello. la característica principal que tiene este órgano. Es interfase. La zona escamocolumnar. Entre la mucosa vaginal y la mucosa uterina. El exocervix está relacionadísimo hacia la mucosa vaginal. Entonces aquí vamos a encontrar también el libro epitelio plano estratificado no perpendicular. ¿Ya? En el endocervix está más asociado hacia la uterina. En este caso vamos a encontrar al epitelio cilíndrico, que es mucosa. Esto es importante porque en esta interfase que les he mencionado, se va a desencadenar el cuadro etiopatogénico más importante de la parálisis y potencialmente más lesivo en nuestro medio, bastante. Pero se lo después. Eso se los dejo moldeando por el momento. Escamocolumnar. Después vamos a hablar del útero. El útero, pues como hemos dicho, está formado por un tejido epitelial cilíndrico simple, que también tiene su capa de tejido conectivo denominado la lámina propia, ¿no es cierto? Tiene lámina propia. En este caso, el útero es importante conocer que tiene tres partes. La parte más superficial se va a denominar endometrio. Tiene dos cualidades, puede ser secretor o proliferador. Estrógenos y progesterona. Muy bien. Después del endometrio, que la primera capita, tenemos al miometrio, que está formado por una capa muscular de músculos bastante grueso. Tiene tres capas, una capa longitudinal, circular y longitudinal. La tercera capita va a ser el perimetrio. Es una capa de tejido conectivo laxo más mesotelio, ¿sí? Tiene reborde peritoneal. Muy bien. Estamos viendo todas las estructuras que vamos a utilizar, ¿no? Hay una serie de patologías que afectan a cada una de estas estructuras que hemos revisado previamente, ¿ya? Posteriormente vamos a hablar de la trompa uterina, el oviducto. Salpix. El oviducto está formado por el mismo epitelio que el útero, está formado por el epitelio cilíndrico simple. Muy bien. Tiene también tres capitas también. Muy bien. Aquí es la capa más superficial donde se encuentra el epitelio, es el endosalpinx. Tenemos al miosalpinx y al perisalpinx. Acá, pero no nos importa mucho, porque las patologías hasta este nivel no llegan muy frecuentemente al proceso infeccioso, proliferativo, neoplásico, muy raro. Pero lo que sí tenemos que saber es que tiene partes, ¿no? Tiene segmentos. Tenemos la porción intramural. Eran cuatro. ¿Qué más? Este es el hipo, la polla. ¿Qué más? El infundíbulo está aquí. Las fimbrias. El istmo, pero está acá, la porción intramural es el istmo. Las fimbrias. La parte primera. Posteriormente tenemos que hablar de todos estos organitos que hemos hablado, todos estos órganos son conductos epiteliales, pero todos tienen epitelio, pues. Como tienen epitelio, forman conductos. El conducto inicia acá, en la trompa uterina, por el lumen tulárico, pasa el ovocito, ¿no es cierto? Llega por todos sus segmentos hasta
el cuerpo uterino y eventualmente, si es fecundado, inicia el proceso de implantación. Así es. Ahora, aquí tenemos otra estructura. Esto permite básicamente la comunicación con el medio externo. Por ejemplo, en la copulación, Coito. después de la copulación, el gameto masculino ingresa acá y tiende a acoplarse, tiende a fecundar el óvulo En la ampolla. Entonces es un conducto de comunicación. También en el proceso menstrual, pues la capa superficial del endometrio, que se va a denominar el endometrio secreto, se desprende y va a eliminarse por la vagina. Ahora, todos estos son conductos. Hay un órgano que es parenquimatoso, eminentemente parenquimatoso. Este es el órgano más importante del aparato reproductor femenino porque le da la función aparato reproductor. Entonces la función del aparato reproductor femenino es la de formar un gameto. Este es el ovario. El ovario no tiene territorio, es un órgano completamente vásculo folicular. El ovario tiene dos partecitas, tenemos que saber eso. Tenemos dos partecitas acá. Ya está bien, tiene una capsulita. Tiene una cápsula. Cápsula. Tiene una cápsula. Está formada por tejido conectivo denso y regular colagenoso, similar a lo que se encuentra en el mesomatrio, ¿no es cierto? Tejido conectivo vascularizado. Ahora, el ovario se parte en dos. ¿Ya? Vamos a tener el parénquima funcional que se encuentra en la corteza ovárica. Aquí se encuentra el parénquima. Y vamos a tener la médula ovárica, que está formada por, como he dicho, estroma, tejido conectivo vascularizado, muy vascularizado. Está formado por tejido conectivo denso y regular colagenoso, bien vascularizado, vascular. Y el parénquima, pues aquí tenemos la estructura principal del proceso ovárico, que va a ser el folículo ovárico. Hasta que nuestro repaso. Vamos a ver cada una de estas partes y cómo se afectan. ¿Muy bien? Comencemos con el tema. Para empezar, ¿dónde están sus álbumes que nos han participado? ¿Cuántos quieres? Ay, me ancho. ¿Cuántos? ¿Sí? Sí, doctor, sí, doctor. Sí, doctor. Ya, está bien. Ah, eso cuenta como. Antes se creía que Pasa. los criterios animales que se producieron son planos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Te filmas? Aquí estamos viendo los componentes que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ya? Las patologías que se van a encontrar van a ser derivadas de procesos. ¿Ya? Hay procesos infecciosos asociados, procesos neoplásicos, procesos de alteración de la diferenciación celular. Hay también obstrucción de algunas estructuras. Puede venir asociado también a algunas patologías endocrinológicas, etcétera. Estas son las patologías más representativas. Sí, vamos a dar un pantallazo de absolutamente todas, ¿ya? No solamente de estas. Por ejemplo, a nivel vulvar, aquí estamos viendo dos procesos. La vulvitis, que son procesos inflamatorios de la vulva, y también estamos viendo procesos, vamos a ver, procesos tumorales asociados a procesos infecciosos o
en este caso, procesos infecciosos son muy importantes para el desarrollo tumoral, o también para procesos intrínsecos neoplásicos del tejido. ¿Ya? La vagina también tiene procesos inflamatorios infecciosos, dado que es un órgano básicamente expuesto, ¿no es cierto? Que tiene también potencial inflamatorio, pero también tiene características para desencadenar procesos neoplásicos. Todos los órganos que tengan proceso de diferenciación son permeables al desarrollo neoplásico. ¿Ya? Después, a nivel del cervix uterino también tenemos procesos inflamatorios y aquí el más importante es el proceso neoplásico. ¿Qué más? A nivel uterino. En el cuello uterino aquí se encuentra el proceso inflamatorio, proceso infeccioso, proceso inflamatorio tumoral. En el útero se vuelve un poquito más complicado, porque hemos visto que es un órgano mucho más complejo dentro de su asociación. Tenemos procesos inflamatorios, tenemos asociación o desarrollo de tejido de manera dismórfica, con migración tisular, tenemos la invasión del tejido, tenemos alteraciones desencadenadas por hemorragia, por procesos de instalación, lesiones proliferativas como tumores, en todas las capas, por si acaso. Tenemos en el ovario dos alteraciones, los tumores. Aquí habitualmente no llegan los procesos inflamatorios infecciosos. Es muy raro, pero también vamos a ver algunos, pero en el siguiente tema. Habitualmente la mayor parte de las patologías asociadas a los órganos, al proceso inflamatorio del ovario y de la región pélvica obedece a bacterias sistémicas, ¿no? Habitualmente no son ascendentes, es bien difícil que lleguen a sacar. Y el síndrome de ovario poliquístico, o sea, es un proceso endocrino. Empezaremos por el proceso inflamatorio, las vulvitis. Vulvaitis, inflamación. El proceso inflamatorio a nivel vulvar puede obedecer dos etiopatogenes. ¿Ya? Una que va a ser irritativa, desencadenada por un proceso infeccioso bacteriano, y la alergena, que es causada por estructuras que pueden desencadenar procesos de antigenización, no precisamente bacterias. ¿Ya? Aquí habitualmente cuando se hace el cambio de detergente en el uso cuando se lava la ropa, o cuando la paciente tiene mayor sensibilidad a ciertos jabones, a procesos antisépticos, etcétera. Esto puede desencadenar un proceso de irritación del tejido. Actualmente, ¿cómo se va a ver esto? Se ve como un enrojecimiento nada más, tal vez leve edema, es un produce urticaria, ¿no? El proceso inflamatorio superficial puede producir ampollitas también, pero estas tienden a ceder cuando ya no existe contacto con el proceso, con el antígeno, ¿no? Entonces, esto tiende a desaparecer con mucha facilidad. Ahora, la otra causa es un poco más insidiosa. Aquí vamos a tener a los patógenos bacterianos, virales y hongos citocínicos. Entonces, aquí vamos a ver por primera vez, y nos vamos a acostumbrar a ver esto, al virus del papiloma humano. No solamente acá, lo vamos a ver también en el paro. ¿Ya? Contra etiopatogeno. Tenemos aquí el BPH. La lesión del BPH, la lesión clásica del BPH, la lesión benigna de la BPH, pregunta de examen, se denomina condiloma acuminado. Muy bien. La lesión es condilomatosa, pero también tiene asociación con un proceso neoplásico maligno. La lesión maligna de la infección por BPH se va a denominar neoplasia intraepitelial vulvar, en este nivel, ¿no es cierto? Neoplasia intraepitelial puede causar ambos. Pregunta de examen. Claro que sí. El BPH puede ser de dos tipos. Puede ser un malignizante, dos serotipos son malignizantes, el 16 y el 18. ¿Ya? Pregunta de examen también. 16 y 18, no penselo. 16. El 51 muy raro. Lo más frecuente son el 16 y el 18. El 51 también produce proliferación anaplásica. 31. Pero hay hartos, pero el 16 y el 18. Ya, mi punto El 6 y el 11 son los más frecuentes, que son asociados a un proceso neoplásico, pero no un proceso benigno, no neoplásico.
a un proceso proliferativo, hiperclásico, hiperclásico. ¿Ya? ¿Sí? Claro que sí. La lesión vulvar causada por el BPH puede tener dos causas. Cuando el BPH es benigno, el serotipo 6 y 11 desencadena la proliferación celular, produciendo o causando el condiloma acuminado, que es la lesión primaria benigna. ¿Ya? Por el otro lado, la maligna, causada por el 16 y 18, por el BPH 16 y 18, causa proliferación neoplásica. Entonces aquí la lesión va a ser la neoplasia intraepitelial vulvar, originalmente. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos al virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. El más frecuente es el 1. El virus del herpes produce herpes genital. Pero doctor, con la práctica, aunque suene obsceno, con la práctica sexual, ya no se puede diferenciar. Hasta puede agarrar un virus del herpes 2 Puede. Y el virus del Puede. Los dos son causantes de herpes. ¿Ya? Solamente que el más asociado al proceso de herpes genital es el 1. ¿Ya? El 1. Después tenemos agentes bacterianos. No, otro agente viral que no está descrito acá es, por ejemplo, el molusco contagioso. El molusco contagioso produce hiperkeratosis intratisular, ¿no es cierto? Forma unas ampollas que empiezan a proliferar hacia el interior del epitelio, hacia la dermis, y empiezan a desencadenar unas masas inflamatorias induradas, bien características, de forma granular, ¿no es cierto? Parecen unos moluscos, por eso se denomina molusco contagioso. Y también tenemos, esto nos explicaré bien. Tenemos una lesión. Las lesiones vulvares afectan evidentemente al epitelio. Por eso tenemos que saber qué tipo de epitelio tiene la vulva. ¿Qué tipo de epitelio tiene la vulva? La vulva tiene epitelio cutáneo, epitelio plano, estratificado, queratinizado. Entonces vamos a dibujar aquí el epitelio. El epitelio normalmente tiene una forma similar a lo que estoy dibujando. Tiene interdentaciones, todo el epitelio, ¿no? Tiene interdificaciones con la dermis. Aquí tenemos a la dermis. Básicamente la piel delgada tiene alrededor de 4 hasta 15 estratos la piel, ¿no es cierto? Estamos hablando de piel delgada, ¿no es cierto? Aquí se encuentra el tejido conectivo, la dermis. Aquí se encuentra la epidermis. El proceso celular de proliferación normal, la citomorfodiferenciación, hace que las células poligonales de la base, que se encuentran en la base, las células madres siempre se encuentran en la base, en la piel, ¿no? Se encuentran aquí las células de la base, estas son células madre. Empiecen a proliferar hacia el exterior, desencadenan un proceso de escamas. Empiezan a proliferar en esta dirección. Así. Las células que se encuentran en la superficie son células anucleadas, ¿no? Entonces, este es un mecanismo de defensa frente a un proceso inflamatorio infeccioso. Estas células empiezan a proliferar, empiezan a crecer. Aquí tenemos los estratos de la piel. ¿Alguien se acuerda cuáles son los estratos de la piel? Córneo, La piel del gano. basal, lúcido, córneo, Tenemos aquí el estrato basal. lúcido, Basal, espinoso, granuloso. Es delgada. Es delgada, no es lúcida. Entonces va creciendo en esta disposición, ¿no? Las células madres se encuentran en la capa basal. Muy bien. Ahora, los agentes virales, como el virus del papiloma humano, virus del herpes y el virus del molusco contagioso, se dirigen hacia las células madre, pues ese es su objetivo. Una vez que llegan a la célula madre, producen una citomorfodiferenciación anormal. ¿Ya? Acá llega el BPH, llega el VIH
ese uva y llega el molusco contagioso. Y desencadena siempre las mismas alteraciones. Todos los procesos virales, muchachos, se van a ver así. Siempre van a tener estas características. Es una forma de conocer un proceso viral. Vamos a ver vacuolización del citoplasma. Vamos a ver granulación nuclear. Vamos a ver balonización. Y en algunos casos se puede ver fragmentación del núcleo. Porque empieza a proliferar gracias. El virus pues, es un agente que no está vivo, ¿no ven? Es un agente patógeno, pero no se considera un microbio, ¿no? ¿Sí? En el momento contagioso también se puede hacer una carga vírica, que es lo que más... Sí, produce granulación viral. Muy bien, está muy bien. Quedamos aquí. Sí. En el VHS, la diferenciación de los serotipos, ¿hay alguna diferencia entre el VHS1 y el VHS2? Diferenciación de los efectos. Sí, en su patogenia. En su patogenia, solamente que el VHS1 es el más frecuente asociado a patología hepático ulcerativa vulvar. ¿Ya? Porque en sí produce lo mismo, pues produce el mismo tipo de lesión, solamente que el virus del HPV es más frecuente y es más rápido. ¿Ya? Muy bien, buena aportación. Muy bien, entonces vamos a ver a las células así. Aquí está un queratinocito, digamos, de la base. El queratinocito de la base es una célula poliédrica y tiene un núcleo, ¿no? Tiene un núcleo basal. Una relación de núcleo-citoplasma más o menos de 1 en 20. Uno de su núcleo, 20 de su citoplasma. ¿Ya? Ahora, una célula que está infectada por cualquier virus, lo vamos a ver más grande. Eso se llama balonización, es una pelota. ¿Ya? Porque se empieza a llenar de proteínas para desencadenar la formación de las cápsides virales. ¿Ya? En el núcleo también lo vamos a ver así. ¿Dónde? Y está fragmentándose. ¿Por qué se está fragmentando? Es básicamente porque el material genético está transformando el núcleo de la cápside, pues el virus. ¿Ya? El virus, y aquí se van a formar los viromas. Ahora, una vez que se ha desencadenado esto, hay fragmentación. Vamos a ver también su citoplasma lleno de vacuolas. Es una célula pleomórfica, bien grande. Vamos a ver vacuolas, granulación nuclear, fragmentación del núcleo, balonización del núcleo grande, edematizado, la vacuolización del citoplasma, ¿no? Eso vamos a ver. Ahora, esto es en el caso de estos virus. Ahora, ¿qué produce en el tejido? El BPH. El BPH puede desencadenar dos procesos lesionales en los dichos, ¿cierto? Si es el BPH 16 y 18, es el maligno. Acá lo que vamos a ver es la neoplasia. Son las chiquitas, células grandes, células de todo tipo, proliferando en la mucosa. Esto produce tumor, obviamente, ¿no? Produce un proceso tumoral que empieza a sobrecrecer. Aquí está nuestro epitelio. Aquí está nuestro epitelio, lo que habíamos dibujado previamente. Aquí está la lámina propia. Inicialmente, pues todos los procesos tumorales epiteliales inician por encima de la membrana basal. Entonces, esto se denomina un carcinoma in situ cuando se encuentra por encima. Eso lo hemos visto en la anterior semestre. Este tumor empieza a crecer con células de todas las formas, tamaños y tipos, ¿no? Y tiene potencial de diferenciación y de invasión. Cuando invade se denomina carcinoma invasor. Entonces, ¿cómo podríamos catalogar al proceso asociado al carcinoma intraepitelial, a la neoplasia intraepitelial vulvar? Como un crecimiento neoplásico. Anaplásico, proliferativo. Ay, no, proliferativo. ¿Cómo se podría decir? Es
con potencial metastásico, ¿no? No es potencial, que tienen potencial metastásico. Por eso son peligrosos, por la metástasis, ¿no? Ahora, en el caso del 6 y 12, lo que produce es una lesión denominada condiloma acuminado, así es, condiloma acuminado. La característica del condiloma acuminado es que tiene tres características, ¿sí? Tiene tres. Uno, se ve hiperkeratosis. O sea, se ve acantosis. Eso se llama acantosis. Ya lo hemos visto en la carrera clínica, ¿no? Con la acantosis. Vamos a ver. Hiperpigmentación. Y la otra, pregunta de exámenes por si te lo estás diciendo. Hiperkeratosis, hiperpigmentación y coilocitosis. ¿Cómo se ve esta lesión? O sea, esta lesión no tiene potencial de infiltración. Aquí voy a colocar la membrana basal. Aquí está la lámina basal. ¿Ya? La membrana basal. La membrana basal de nuestros ojos. Por encima se encuentra el epitelio. Aquí estaba creciendo bien, estaba normal el crecimiento epitelial. Y esta lesión es una tumoración. Es una tumoración. Pero tiene una característica, es como un volcán. Así es. Es un volcancito. En la parte externa vamos a ver la hiperkeratosis. Esto, la hiperkeratosis se ve en la parte externa de la lesión. Esa es la parte 1. Vamos a ver hiperkeratosis. Vamos a ver un sobrecrecimiento proliferativo de una proliferación de los gránulos de melanina en la base. Vamos a ver hiperpigmentación, el 2. Y la coilocitosis básicamente va a ser el proceso lesional que hemos visto acá del virus. Eso quiere decir que esto es lo que se ve. La coilocitosis se va a ver a las células bien edematizadas, las células edematizadas, pero formando una depresión aquí. En el centro se encuentran las células, los coilocitos. Así se ve la lesión, ¿ya? Esta es la 3. Doctor, ¿no tendría también núcleos hipercromáticos? Tienen núcleos hipercromáticos por el proceso de diferenciación, ¿ya? Bien, súper. Puede tener hipercromatismo. Muy bien, ¿estamos? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿cómo se ve la del virus del herpes? El VHS1, digamos. El virus del herpes simple se caracteriza por esto. Se ve la membrana basal. Aquí está la dermis, tejido conectivo por debajo del epitelio. Se va a ver el epitelio. Inicialmente se ve ampollas, muy dolorosas, por cierto, es bien doloroso, bien molesto. ¿Ya? Produce inflamación. ¿Ya? Produce inflamación. Entonces aquí podemos ver un proceso inflamatorio doloroso que empieza a desencadenar ampolla. ¿Ya? Pero con el paso del tiempo esta tiende a reventar, empieza a explotar, porque es tejido lábil, muy sensible, y se forma una úlcera. El proceso asociado al virus del herpes es la úlcera herpética. Que empieza a desencadenar un proceso ampollar que forman placas, y estas placas con el contacto, con el roce, se rompen y dejan expuesto a la membrana basal. Por lo tanto son extremadamente dolorosas, muy molestas. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí está la lesión del herpes simple. ¿Sí? ¿Qué relación tiene con la mononucleosis infecciosa? La mononucleosis infecciosa es del molusco. Ahora vamos a ver cómo es la del molusco contagioso. La del molusco contagioso es un proceso proliferativo que se dirige hacia la dermis, pero no atraviesa membrana basal por si acaso. La membrana basal queda indemne, ¿ya? No es infiltrativo. En el caso del molusco contagioso, forman las lesiones que son bastante voluminosas,
pero la gran parte del volumen de este molusco contagioso se encuentra en el dente, en el interior. A diferencia de estos tumores que crecen hacia afuera, estos procesos tumorales que crecen hacia afuera, el del molusco contagioso crece hacia adentro. ¿No? Entonces aquí vamos a ver un proceso proliferativo, hiperqueratóxico, con lo mismo tenemos la presencia de proceso inflamatorio viral y células infectadas, de la misma forma que hemos visto acá, dentro del cuerpo, pero este empieza a proliferar hacia el interior. Es la diferencia entre estos tres. Este es el molusco. Muy bien, así es. Ahora, en el proceso bacteriano, en las bacterias pueden infectar esta zona. Las bacterias están asociadas más que todo a absceso. Bacterias como tricomonas, las neiserias, el estreptococo, Diógenes. ¿cómo? Muy bien. Estos son los Cándida. Aquí lo que se desencadena es esto, muchachos. Miren, el proceso inflamatorio es distinto. La lámina basal actualmente se encuentra aquí comprometida, membrana basal, pero está rota. Aquí las bacterias empiezan a proliferar acá y desencadenan un proceso inflamatorio tumoral, proceso inflamatorio encapsulado. Aquí está el proceso inflamatorio dentro. Aquí tenemos polimorfonucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos polimorfonucleares, aquí tenemos el absceso, necrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Así es el proceso bacteriano. Y el proceso micótico, los hongos, como la cándida, lo que desencadenan a este nivel es obstrucción. Es obstrucción. Casi toda la patología está asociada a obstrucción de glándulas, de conductos glandulares. ¿Oye? Es la diferencia entre el patogénico entre estas alteraciones. Los virus son los más característicos, los que tienen más diferencias, porque aquí podemos ver anormalidades dentro del proceso de diferenciación, dentro del proceso celular. En el otro solamente es invasión, con su consecuente proceso inflamatorio. Así es. Aquí estamos. Con la lesión de herpes genital, a ver, dígame. Le voy a preguntar a mi profesor, con la lesión. Nunca se pide que va a estar. Condiloma. Primero son ampollas muy dolorosas, inflamatorias, y después estas ampollas se van a acumular y se van a formar Úlcera. úlceras. La úlcera, correcto. O la úlcera. ¿A quién les debo full? No, y el líquen escleroso. ¿No? Enseguida vamos a ver. El líquen escleroso no es infeccioso. El líquen escleroso es asociado a un proceso intrínseco de diferenciación. ¿Se cree que es un No es autónomo, no es autónomo, es proceso tumoral por una mutación genética. ¿La copia de brazos? Pásame, papá. 5 dice. ¿Esto de quién es? Ah, 5, 5 dice. Ya, uno. VHS, Ya. Sí. La gonorrea y la clamidia pueden desencadenar o pueden hacer La enfermedad pélvico inflamatoria, ¿quién? No. La enfermedad pélvica inflamatoria está causada por clamidia. son los dos. Dos. Bueno. ¿Dos? Ya 3. Ya. El virus del herpes causa úlcera, ampolla y úlcera. El VPH benigno produce condiloma combinado, con las tres características que hemos hablado: hiperkeratosis, estatosis y condrocitosis.
Después, este puede causar también el proceso neoplásico vulvar. En este caso ya es relevante el proceso inflamatorio asociado a cáncer, ¿ya? Asociado a su proceso tumoral maligno. Por primera vez lo estamos viendo como delito. La neisseria gonorreae produce infección supurativa de glándulas vulvovaginales, pero también puede producir procesos abscedativos si llega hasta la dermis, desencadena un proceso inflamatorio. La cándida produce quiste de Bartolini. Pregunta de examen. Los hongos producen obstrucción de conductos. Son muy grandes para poder ingresar hacia el epitelio, hacia el limbo dérmico. Entonces, habitualmente estos lo que hacen es crecer en la periferia y de manera inoportuna, de manera accidental, pues también tapan conductos naturales y tienden a desencadenar crecimiento de sus hifas en el interior, haciendo que estos se empiecen a dilatar, ¿no? Adenitis. Doctor, el prurito en el herpes, ¿por qué se da así? El prurito en el herpes es por proceso inflamatorio asociado, desencadena un proceso inflamatorio con liberación de histamina y bradicina, ¿ya? Es por factores histaminérgicos. Sí. La cándida es considerada como una enfermedad de transmisión sexual. La cándida, sí, es una enfermedad de transmisión sexual, pero también se asocia a fomites, ¿no? Pero sí es de transmisión sexual. Ya. Ahora, el treponema pallidum, aquí me he olvidado de este. Treponema pallidum produce chancro duro. El chancro. Esta lesión es un endurecimiento formado por hiperkeratosis en la pared epidérmica. Muy bien. Acá entonces ya tenemos cosas que tenemos que revisar. El condiloma acuminado. Les voy a preguntar el herpes, cómo es la lesión. Les voy a preguntar cómo es la lesión asociada hacia la candida albicans, el quiste de Bartolino, el treponema pallidum con chancro duro. Les voy a preguntar la neisseria gonorreae, que produce inflamación abscedativa, infección de las glándulas vulvovaginales. Ahora vámonos hacia el proceso neoplásico intrínseco, porque estas son causas extrínsecas. Este es el proceso intrínseco, los líquenes. Estos son asociados a alteraciones congénitas. Estos son tumores intrínsecos. Son producidas por nuestras propias células sin que ninguna otra causa tenga que ver. ¿Ya? El líquen escleroso es lo que estamos viendo ahí. Es también un proceso de enduración con crecimiento, con sobrecrecimiento. En este caso, como estamos viendo acá, en el líquen escleroso existe una proliferación de fibrosis, una gran cantidad de fibras colágenas en la dermis, que incluso ha recortado lo que hemos visto, que eran las interdigitaciones epidérmicas, ¿no? Teníamos que tener unas crestitas, como unas ondulaciones. Esto desaparece por completo, y actualmente esto es muy descamativo, se rompe y empieza a crecer nuevamente, ¿ya? Son procesos de crecimiento habitualmente hiperplásicos, pero, ojo, pueden desencadenar, la existencia de estos puede desencadenar, aumentan las probabilidades del desarrollo de carcinoma epitelial, ¿ya? Pero intrínseco, no causado por BPH. Esto no es causado por BPH, ¿ya? Tenemos también el líquen simple crónico. El líquen escleroso es por crecimiento de la dermis. El líquen simple crónico es por crecimiento de la epidermis. Vean lo grueso que es. Habitualmente la piel delgada debería tener unos 5 hasta unos 15, hasta unos 20 estratos, ¿no? Pero acá, miren, hay una gran cantidad de estratificación. También aquí se presenta un proceso de proliferación de queratina, son estructuras bastante induradas, ¿no? Proceso de diferenciación aunado, proceso de diferenciación elevado, más preponderación para el desarrollo de tumores. ¿Un clásico semanal? Claro que sí, voy a repetir. La diferencia, por favor. Claro que sí. Ambos procesos neoplásicos, tanto el líquen escleroso como el líquen simple crónico, son proliferaciones intrínsecas asociadas a genes. No tienen aquí otra causa, son genéticos. Estas alteraciones desencadenan sobrecrecimiento de la capa epitelial o de la capa dérmica. En el caso del líquen escleroso, es la capa dérmica la que prolifera. Por eso se ve blanco, pues es por la gran cantidad de fibras colágenas que se van a encontrar en la capa dérmica que estamos viendo. Todo esto está lleno de fibras de colágeno.
Y esto tiende a desescamarse con mucha facilidad. El epitelio se desescama y forma y hace que el tejido conectivo se encuentre expuesto. Y esto promueve más diferenciación celular, otra vez, produce procesos ulcerativos a la larga, crónicos, que pueden desencadenar más fibrosis o, en el peor de los casos, cáncer. Pero no es el cáncer intraepitelial vulvar, es otro tipo de cáncer. Enseguida vamos a ver cuál es. ¿Ya? Sí. Si ese intrínseco tiene algún factor de riesgo propio del líquen escleroso o el líquen siempre crónico, o solamente aparece espontáneamente. Es factor genético. Aparece de manera espontánea, solamente que el proceso proliferativo también es de larga edad, ¿no es cierto? Es crónico, es una enfermedad dérmica poco frecuente, pero de inicio insidioso va progresando y va desencadenando un proceso tumoral. ¿Ya? Después el líquen simple crónico, por otro lado, como estamos viendo ahí, la imagen, ¿vean? La imagen del líquen simple crónico es con gran cantidad de celularidad en la epidermis. Hay hiperkeratosis y mucha proliferación de queratina. También es un proceso de induración tumoral. Puede desencadenar de la misma manera que el líquen escleroso, proceso neoplásico a la larga. ¿Ya? Doctor, en el crónico hay acantoses entonces. En el crónico hay acantosis. En el escleroso, solamente fibrosis es blanco, ¿no? Pálido. Parece otro tipo de tejido. Parece una discromía, pero es una discromía. Ahora sí, vamos a los tumores. Aquí estamos viendo. Los tumores van a tener esta forma. Estamos viendo ahí cómo se ve el condiloma acuminado en la región vulvar. El condiloma acuminado estamos viendo proliferando. Son las masas tumorales exofíticas, son grandes, crecen hacia afuera. Eso quiere decir exofítico, crece hacia afuera. Pueden haber dos variaciones: el condiloma plano, pero lo más frecuente es que sea el condiloma acuminado, ¿no? El condiloma acuminado por eso tiene una triada para poderse identificar en la biopsia. Hay hiperkeratosis, entonces colocitosis. Está hiperpigmentado, está hiperkeratósico. Y tenemos un centrito que está formado por células en proceso de diferenciación, no, células en proceso de diferenciación, pero con alteraciones virales, ¿no? Coilocitosis. Se puede ver mejor en la imagen. En el centro van a ver unas células vaporizadas, voluminosas vaporizadas con hipercromatismo nuclear. Lo que hemos visto previamente. Así son las lesiones. En el caso de la sífilis secundaria, también vamos a tener lesiones papilares elevadas, son macropustulosas. Esta es la diferencia que tiene con el carcinoma. Ambos son procesos tumorales, uno es indiferenciado. Aquí estamos viendo el carcinoma. Pero aquí la diferencia la va a dar la biopsia. Cuando se hace la biopsia de esta lesión, se ve las células de crecimiento proliferativo, pero de por sí células normales. De este lado, hay completa anaplasia, completamente indiferenciado el tejido. Las células que se encuentran en la base son muy distintas de las que se encuentran a sus lados, hacia el polo superior. Hay células con núcleo pequeño, citoplasma pequeño, unas células bien vaporizadas en ondas, con núcleos grandes, difusos. Podemos ver gran cantidad de mitosis, pero mitosis raras, o sea, son mitosis alteradas, atípicas. El proceso de mitosis habitualmente es de dos celulitas. Es normal ver polo celular, dos puentes, en el proceso mitótico. Ahora, en este caso no, vemos células diferenciándose o fragmentándose en 15 núcleos, en 10 núcleos, en 100 núcleos, etc. ¿Ya? Entonces, es la característica del proceso neoplásico. Ya saben, aquí está asociado al BPH16 y 18. Y 34 y todos los que me han dicho después, ¿no? 28 más. Ahora, el líquen escleroso, porque es fácil diferenciar, porque todos son procesos tumorales. El condiloma, no sé, a simple vista parece tumor, es un tumor. El carcinoma también es un tumor, o sea, no hay forma de diferenciarlos a simple vista.
También con el líquen escleroso es proceso tumoral, ¿no? Hay una forma de poderla diferenciar, es con serología. ¿No? Si sale negativo, pues habitualmente está asociado al líquen siempre, al líquen escleroso. Es la característica del líquen. El líquen solamente crece. Mientras que si está con serología positiva para BPH, ahí se toma biopsia. Se tiene que tomar biopsia para revisar cuál tipo de lesiones. Si es un condiloma acuminado, que va a tener potencial de diferenciación anormal similar a cualquier tipo de tejido, nosotros habitualmente seguro, le dan tratamiento antiviral y tiende a ceder, o el carcinoma intraepitelial vulvar, que sí requiere resección, que sí requiere extirpación. Sí, hay que reconocerlo rápidamente porque te da un periodo de ventana de alrededor de 1 a 3 años, en el cual queda en éstasis por encima de la membrana basal y queda in situ, porque después de esa ventanita que te da el proceso tumoral, empieza a migrar hacia el tejido continuo y desencadena metástasis. Así es. Ahora sí. Vamos a hablar ahora de otro organito. Son muy similares en cuanto a la etiopatogenia, porque cuáles pues están uno al lado del otro, también van a tener infecciones asociadas muy similares. La vulva es la parte inicial, la puerta de la vagina, ¿no? Entonces, la vagina va a ser muy similar en cuanto a las características etiopatogénicas y el desarrollo de la enfermedad. Solamente que es otro tipo de epitelio acá, es otro tipo de órgano, otros mecanismos de respuesta tiene. En la parte cutánea, absceso podría producir, ¿no es cierto?, descamación. Acá es más difícil. Acá habitualmente produce un proceso supurativo, inflamatorio y secreción, porque es un órgano secreto, la vagina produce secreción, ¿no? Ahora, lo que va a desencadenar alteraciones a nivel vaginal inflamatorias, hay que tener en cuenta, muy en cuenta esto, es la translocación bacteriana, porque aparte del epitelio, la vagina, aparte del epitelio, tiene una capita más que le protege, y es la microbiota. La microbiota, la vagina tiene microbiota normal, tiene lactobacilos, ¿no? Ahora, estos lactobacilos son flora saprófita, no producen ninguna normalidad, ninguna alteración, solamente viven ahí con el resto de los sedimentos celulares y parte de la secreción, de eso se alimenta, tiene aire y por eso puede proliferar, ¿ya? Tampoco proliferan mucho, sus poblaciones también bien controladas por el proceso inmunitario y por el epitelio vaginal, ¿no? Ahora, cuando existe una anormalidad en esta microbiota por estas causas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diabetes produce inmunosupresión, hemos visto, ¿no es cierto? Al haber inmunosupresión puede desencadenar proliferación de bacterias que no son saprófitas. El tratamiento antibiótico sistémico, los pacientes que consumen antibióticos está por una gripe, ¿no? Le duele la rodilla, ya voy a tomar amoxicilina, no me calma. Esto va a desencadenar que todas las bacterias mueran, no solamente las del tubo gastrointestinal, sino también las de la microbiota vaginal. Entonces, van a morir, y si estas mueren, pues unas resistentes al antibiótico pues van a ingresar y van a empezar a proliferar, ¿no? Total, es una zona muy amigable para las bacterias. ¿Muy bien? La inmunodeficiencia, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el consumo de corticoides, enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia hepática, pueden desencadenar la inmunodeficiencia y hacer que la paciente desarrolle aumento de la probabilidad de desarrollo del proceso inflamatorio infeccioso. La gestación, en la gestación también se produce inmunosupresión, porque todo el proceso inmunitario se restringe para desencadenar que el producto pueda crecer adecuadamente a nivel uterino. Entonces también va a ser importante en el desarrollo de la infección. Y finalmente los abortos, evidentemente los abortos son restos, son caldos potenciales de cultivo bacteriano. El proceso hemorrágico, los restos oculares pues pueden desencadenar proceso infeccioso, y el proceso infeccioso por bacterias que aprovechan este sedimento para poder crecer puede afectar a la mucosa vaginal y traslocar a las bacterias, o sea que las bacterias ya desaparezcan, la microbiota saprófita y empieza a ser reemplazada, ¿no? Las bacterias que habitualmente producen más reemplazos son la Neisseria gonorrhoeae, la causa de la gonorrea, ¿no es cierto? Tenemos también la Candida albicans y tenemos las tricomonas vaginales. En el caso de la Neisseria gonorrhoeae produce un proceso inflamatorio seroso,
es seroso, produce gran cantidad de proceso inflamatorio, la secreción habitualmente es fétida, ¿ya? Proceso de la mononuclear. Ahora, dentro de las características importantes, de acuerdo a las características del flujo vaginal, ¿ya? Hay que tomar en cuenta estos dos. Pregunta de examen. Van a volver a hablar de esto cuando estén rotando, cuando estén avanzando, ginecología. ¿Ya? Van a ver todos tipos de secreción vaginal. Van a ver, ¿ya? Pero aquí les estoy dando un adelanto. De la candidiasis, la secreción habitualmente es blanquecina, es lechosa. Como lo que estamos viendo acá, ¿ya? Es lechosa. En la tricomonas vaginales es verde, y tiene un olor fétido a pescado, ¿ya? A pescado, un proceso de putrefacción. Doctor, también tiene un patrón de fresa al observarse. Eso se ve, pero a nivel de la cervicitis se ve, ¿no? La cervicitis se ve el patrón afrombuesado de la patrón de fresa. Proceso inflamatorio. Dime. Creo que de la triconomas la secreción es amarillenta, espumosa, y de la gardnerella es la verde grisácea. De la gardnerella. Eso es lo que nos mencionó el doctor de la Sí, exactamente, justamente de la Gardnerella vaginalis Sí. es grisácea y tiene olor fétido a pescado, marca la rubia. La tricomona vaginalis es espumosa y solo blanquecina, no tiene olor. blanquecina amarilla. Ya. No, está bien, le creo al doctor. Claro, el mal. Está bien. Dígame. Doctor, en el caso de la gestación, el producto que está formándose o el feto desarrollándose, si la madre presenta algún tipo de carcinoma a este nivel, ¿afecta directamente al feto, al producto, o no habría algún El carcinoma no, el carcinoma tiene un objetivo normal, es proliferar y crecer. No se puede desencadenar metástasis hacia el embrión. O sea, el embrión tiene sus propios mecanismos celulares que van a restringir el proceso tumoral. Es imposible. Se va a antigenizar rápidamente. O sea, para que sea efectivo, para que sea, ¿cómo puedo decir? Para que sea, no es efectivo, ¿no? Para que efectivice el proceso metastásico, tiene que haber una cosa, reconocimiento del tejido como propio, ¿ya? Porque todos nosotros tenemos células displásicas. Ahora mismo, parte de sus células, una parte importante de sus células, ha sufrido un proceso displásico en la civilización. O sea, ahora están desarrollando cáncer, todos estamos desarrollando cáncer. El problema es que nuestro organismo no lo deja crecer. En las células tenemos ahí unos componentes que son los protoncogenes, y el proceso inmunitario, los mononucleares, reconoce rápidamente el factor mayor de isocompatibilidad. Y entonces una célula tumoral que se encuentra creciendo ahí, rápidamente es reconocida y sufre apoptosis, ¿no? Pero el problemita es cuando esta se reconoce como propia. Es una célula normal, lo deja crecer, y al dejar crecer, pues empieza el proceso proliferativo neoplásico. El embrión va a tener factor mayor de descompatibilidad hacia sus propias células. Así haya pasado por un émbolo, digamos que un émbolo tumoral pasa por torrente vascular raro, no sé, porque acá dice placenta y viene hasta el embrión, las células del embrión la van a combatir y la van a aceptar. Entonces, como tal, si no está gustando, va a ser porque va a ser su función. Es su función. La única función del tumor es crecer, nada más. Entonces sería más, o sea, los cánceres son más presentes en la capa del epitelio que Siempre. en la propia. Siempre. La mayor cantidad de tumores que vamos a ver desde ahora, desde la vulva y el ovario, todos son epiteliales, ¿ya? Algunos son raros, que vamos a ver como el carcinoma por nodular. Este es de la dermis, pero después los demás son todos epiteliales. Sí. No. Las infecciones bacterianas gonocócicas son las que van a ser por la dermis. Las no gonocócicas por estafilo o estreptococos van a transmitirse por el retorno venoso o los vasos linfáticos, causando una inflamación más profunda. Sí, está bien. Es que estos, unos son sistémicos y otros son superficiales. Buena observación. Doctor, Sí. la acidificación con los lactobacilos, si es que no va a tener
después si el pH bajo en la vagina, Sí. estas infecciones serían favorables para el usuario, que sería una alcalisis. Sí, el pH, cuando el pH para la mucosa de la piel es algo que tienen que recomendar, ¿no es cierto? Actualmente, a los niños en especial utilizan el mismo jabón del cuerpo para también lavar los genitales, ¿no? Eso no está bien, porque tiene que ser un pH neutro. El pH neutro es para evitar que exista un cambio celular, ¿no? Porque si el pH se alcaliniza, pues las bacterias que se encuentran acostumbradas a un pH ligeramente ácido, pues van a empezar a morir, van a ser reemplazadas por células que tienen más resistencia frente a estas variaciones, ¿no? Doctor, la vaginitis también se puede dar en mujeres menopáusicas debido a una alteración hormonal. Claro. En la menopausia se desencadena también la inmunosupresión. Puede desencadenarse con mayor preponderancia. Ya. Ahora, las neoplasias malignas, importante esto. El carcinoma epidermoide, aquí vamos a ver. Epidermoide, este está causado por el virus del papiloma humano, el carcinoma intraepitelial vaginal, a este nivel se va a llamar. De la vulva era carcinoma intraepitelial vulvar, aquí es carcinoma intraepitelial vaginal, ¿ya? El carcinoma epidermoide. Ahora, el carcinoma no asociado a BPH en la vagina más frecuentemente se va a denominar el adenocarcinoma de células claras. En ese caso vamos a tener un foco granular, un epitelio secretor de mucos, que es la característica principal de este tumor es que secreta gran cantidad de moco, ¿ya? Por lo tanto, este desencadena un proceso de adenosis, como estamos viendo aquí, proliferación glandular, adenosis vaginal. Neoplasia maligna, pero intrínseca, no asociada a patógeno, esto es VIH negativo. Siempre en los tumores vaginales, en los tumores vulvares, en los tumores cervicales, se pide virus del papiloma humano, serología para VIH. Siempre, ¿ya? Porque es eso hasta que no sea lo contrario. Es la principal causa en nuestro medio muy frecuente. Ahora sí, este es el punto más importante que tenemos que tratar. Cervicitis. Cervicitis quiere decir inflamación del cuello uterino. La cervicitis también, como está formado por dos tipos de epitelio, tenemos ahí epitelio mucoproductor, pero también tenemos epitelio no caracterizado con una dermis que es secretora, porque la vagina no tiene glándulas, no tiene glándulas en toda la extensión. Tiene algunas glándulitas que refieren mucho a las glándulas isquias, las glándulas de la abdomen, pero nada más. El resto de la secreción vaginal va asociado a ¿qué? A translocación, a ósmosis del líquido que se encuentra en la lámina propia, porque tiene mucha cantidad de líquido en la capa subepitelial, ¿no? Tenemos tejido conectivo laxo. De ahí viene la lubricación vaginal, no es de ninguna glándula. Ahora, como es epitelio asociado a secreción, pues vamos a ver aquí secreción. Está asociado a leucorrea, secreción blanquecina, ¿ya? Las más frecuentes causantes del proceso inflamatorio aquí son las mismas que de la vagina: la tricomonas, la clamidia, el uretrano neuralítico, la miseria gonorreae, el virus del herpes de tipo 2, el virus del herpes de tipo 1 y el VIH. Énfasis en este desgraciado, ¿no? Aquí sí lo que va a producir es la causa más importante del proceso neoplásico en nuestro medio, en Bolivia. Es causa casi endémica. Somos un país endémico del desarrollo del papiloma humano. Estamos en primer lugar a nivel del mundo. Somos primer lugar en algo. Sur. Por si acaso también, Perú está en el podio. ¿Ya? ¿Desayunas? También. Pero nosotros somos campeones. Pero es gay. Ahora, este es el proceso etiopatogénico del desarrollo de la neoplasia cervical. ¿Ya? Este cuadrito lo he sacado de Rhodes. Está adecuado hacia Estados Unidos, porque, aunque no crean, en Estados Unidos tenemos un problema de salud pública. Con menos cantidad, con menos frecuencia que en nuestro medio, pero también le toman con una seriedad bastante importante este tema, ¿ya?
El virus del papiloma humano tiene una sola forma de transmisión sexual. ¿Ya? Muy bien. Tiene que haber exposición al VPH por el coito. El varón puede ser un agente transmisor. Muy bien. Pero también puede desarrollar patología. Puede desarrollarse también condiloma acuminado en el varón, pero es muy raro que se produce el carcinoma epitelial. Hay casos contados, ¿no? Pero es rarísimo. El varón eventualmente tiene el VPH, ¿ya? Por contacto sexual también lo adquirió. Muy bien. Esto depende la exposición al VPH a un estado inmunitario adecuado, a la vulnerabilidad genética u otros factores. En nuestro medio, pues promiscuidad. Muy bien. Ahora, el VPH puede tener dos posibles consecuencias, ¿no? Bueno, a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos en este caso, hay millones de coitos al año. Que son harta gente, ¿no? En nuestro medio también hay gran cantidad de coito al año. Y de los coitos, pues vamos a tener una cantidad en la cual se encuentra el VPH inmiscuido, ¿no? Ahora, tenemos millones de personas infectadas con VPH. Ahora, aquí tiene que ver mucho la suerte. Te tocará el serotipo benigno o te tocará el serotipo benigno. Si eres serotipo benigno, que es el 6 y el 11, pues se va a desencadenar el condiloma acuminado, que es solamente sobrecrecimiento del tejido. Tiene igual potencial neoplásico que cualquier parte de nuestro organismo, o sea, solamente es sobrecrecimiento, no tiene más probabilidad de desarrollo de neoplasia, solamente es un sobrecrecimiento. ¿Ya? ¿Sí? Doctor, esta es una duda que quisiera aclarar, a ver si entendí bien. Bien. En el caso de que, digamos, la paciente tenga VPH y con solo la observación ya se puede diagnosticar esta, y si se hace la serología es para también determinar qué tipo de genotipo tiene, si es el maligno o el benigno. Una masa tumoral de otra masa tumoral no se puede diferenciar, ¿ya? Porque para ver la proyección de la masa tumoral, maligno de benigno, cuando está avanzado se puede ver, ¿ya? Un carcinoma maligno que está enraizado, que está proliferando hacia la dermis, que se encuentra indiferenciado, ya evidentemente dices que es maligno, pero esencialmente todos los tumores, incluso los malignos, nacen como carcinomas in situ, incluso bien delimitados, ¿ya? Entonces aquí es muy importante hacer serología, porque como les digo, es VPH hasta que no se diga lo contrario, ¿no es cierto? Hasta que no se haga una prueba laboratoria y no te diga, no, es VPH negativo, porque sí o sí tienes que ser VPH, porque es la principal causa de todos los procesos neoplásicos. Ahora, acá hay que saber una cosita. El condiloma tiende a crecer de manera ectofítica y no a crecer de manera interna, no crece hacia la dermis. Entonces este se encuentra bien delimitado. Este se puede reseccionar y no va a haber mayor problema. Se resecciona la capa basal, queda una pequeña cicatriz. Ahora, también puede replegarse. Con el tratamiento antiviral, el condiloma acuminado tiende a replegarse y desencadenar nuevamente la formación de la piel normal. ¿Sí? Una pregunta, ¿el condiloma es similar a las verrugas que tienen? Es una infiltración, sí. ¿No sería como un factor de riesgo para ocasionar, digamos, obstrucciones tal vez en la vía pulmonar? Porque son lugares en donde también afecta el VPH, entonces no sería peligroso como tal, como la neoplasia, como el 16 y el 18, pero podría ocasionar otro tipo de afectación. Bien, el VPH puede afectar cualquier tejido, ¿no? El VPH, pero tiene una característica acá. En el aparato reproductor femenino tiene todo lo necesario para proliferar. Poco control poco control inmunitario, tiene gran cantidad de células que son predispuestas al desarrollo, a la diferenciación, ¿no? Cosa que no tienen otros órganos. Se puede presentar el VPH oral también. Me han dicho hace un momento una votación, ahí también VPH oral. Ya saben cómo se presenta, ¿no? Pero este VPH tiene todas las que perder. Es muy difícil que se desarrolle, porque a nivel oral, más inmunidad.
más cantidad de ganglios linfáticos que van a interactuar con un proceso viral. Hay menos cantidad de proliferación que en la mucosa vaginal. La vasculatura también, el pH que estimula el proceso de diferenciación de la vagina también se encuentra aquí alterado, tenemos un pH neutro, más vasculatura, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil. El BPH se puede presentar a nivel esofágico, pero cuando vean a nivel esofágico, pues no quiere decir, no es algo normal. Eso habitualmente está asociado a inmunodepresión muy severa, como en el SIDA. ¿No? El SIDA. Sí. Escabo columnar. Ahí vamos a ver, sí, ahí es su efecto principal. ¿A quién más le tengo? Ya, pasa. Ya, ¿qué quiere? Fina. ¿5? Está preguntando una pregunta interesante. ¿Lapicero? 5. Ya, 5 ya. ¿Lapicero? Los dos acá hay 3. 5 cada uno, dice. Dos, acá. El libro dice que la retromerofaringe y la citrasamitalina también va a tener un medio adecuado para poder proliferar, por eso que realiza a producir bastante fraccionadas en esa zona. Sí, pero más raro que acá. Ese es. Dos, acá hay 3. Ese es mío. No, acá. De 2, 3 de allá. No, ese no es mío. El de allá es mío. Ya, pero ¿Cuál es suyo? El de... Este, 5. Todos los que Sí, otro. ¿Quieres? Estas. 5, ¿no? ¿Este quieres? Y acá 5, ¿no? ¿Y quién es de bolígrafo? No sé. Ya, pero... ¿Qué? Es de Saúl, pásame. Sí. Pásame ese. De Robert. Una persona gay masculina que pues, tenga una pareja gay con la VPH también se pide que pueda poner enfermedad de Albert. ¿FPH? 3, doctor. Sí. 3, Albert. 3. Puede también producirse la infección a nivel rectal, pues, está bien. Ya, 2. ¿Esto de quién es? ¿Se ha participado? Sí. No. 2. Qué bueno, Lapicero. ¿Esto de quién es? De él. ¿De quién es esto? De 2. 3. Menos 1, le voy a borrar 1. De manera natural no tiene todas Forma caniloma o puede formar neoplasia intervitiliar rectal. ¡Claro! Pero sí puede producir. Ya, listo. ¿Cómo? ¿Por qué se dice que la clamidia que no se trata después va a dar causa a una infección? La clamidia. Un proceso inflamatorio infeccioso puede desencadenar translocación bacteriana a nivel uterino y afectar a la mucosa uterina, y impidiendo la implantación. Doctor, ¿eso no era con la salpingitis, más que con la clamidia? Sí, la salpingitis también. Pero más rara es más rara la salpingitis que la endometritis. Sí. ¿No? A la hora de dar luz, contagiaría al neonato. Puede contagiar al neonato. ¿De quién? Pero ahí lo más importante es la sífilis. Ahí es Roberto. ¿Cuánto? 2, 1 dice. ¿Eso de quién no? Mi aportación. Sí, doctor. 5, págale, porque es muy buena. Por guapo. Fue muy buena la aportación. 5, doctor. Ya no,
Doctor, ¿qué hace Saltix? Doctor, ¿qué es un tumor? ¿Qué es complejo mayor de histocompatible? ¿Qué es hipercardia, doctor? El BPH es una bacteria, es un virus que se encuentra en la superficial a nivel de el problemita con el BPH y el nacimiento, ahí se presenta la mayor parte de las operaciones, es que el BPH puede producir obstrucción del canal de paz. Tapiola. Una versión del BPH no va a desencadenar en sí un proceso inflamatorio o una vacunación que no tenga. ¿A esos apuntes? Porque está restringido hacia cierto grupo. Ya, pasa. Sí. El problemita es más que todo obstaculizar el nacimiento. El líquen escleroso puede causar carcinoma maligno, carcinoma vasocelular. Carcinoma maligno habitualmente está asociado a ¿qué? Caquexia. El paciente pierde rápidamente peso, después empieza a sufrir síntomas sistémicos relevantes. ¿Por qué para hacer identificación de células? Es para ver la forma de la célula. No, es que con las divisiones celulares, o sea, para el citoplasma puedes ver el desarrollo celular en el proceso viral con las características que hemos visto, hipercromatismo, vascularización, para eso te permite ver. Entonces, eso te identifica cómo está desencadenado el proceso inflamatorio. Sí. Doctor, una vez que se diagnostica que tiene BPH, entonces con la biopsia se puede llegar a identificar qué tipo de serotipo es o cómo. No. La serología se hace por secreción. La inmunofluorescencia es utilizarla en este caso porque la. ¿Por qué se le faltan tabúes? ¿Qué? ¿Mal? ¿Mal? Ya, ¿Qué es qué? Es líquido, pero es efecto de damos cosas. Ya se puede, doctor. No va a afectar tanto a las glándulas y es a las dos glándulas. Ya pasa nomás. ¿Qué? No va a afectar como lo hace a la epidermis, como a las glándulas igual a las glándulas. Es que el problema es que no hay glándulas, pues las glándulas son muy restringidas y se encuentran muy alejadas de la mucosa cervical. Casi todo el trayecto vaginal no tiene glándulas. Las glándulas se encuentran cerca de la desembocadura de la vagina. Ninguno de las no puede producir adenoma, no digo que no, porque seguramente hay casos, pero no producen adenoma. No, pregunta pues. El 2. Ya, hasta acá. Continuaremos si no me voy a quedar sin tiempo. Ya, pero está bien. Me gusta que participen mucho. Después. Sí, pero para asistencia. En nuestro esquema. En nuestro esquema hemos visto todas las posibilidades que tenían los pacientes, ¿no es cierto? Algunos de ellos tienen contacto con BPH. Los más afortunados tienen contacto con el serotipo 611, formacamiloma fulminante. Ahora, los menos afortunados tienen contacto con BPH 16 y 18. Entonces, en estos casos vamos a ver el desarrollo de la lesión cervical, de la lesión intraepitelial escamosa, eso quiere decir el CIR, ¿ya? La lesión escamosa de bajo grado, ¿ya? Esta es la nueva nomenclatura, antes se utilizaba el NIC, ¿no?
neoplasia intraepitelial, cervical, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ahora, la nueva nomenclatura dice el SIL, es el HSIL y el LSIL, ¿ya? La lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y de alto grado. Ahora, este proceso de desarrollo alterado, que ya la lesión intraepitelial cervical, son de todos los millones que teníamos de exposición. En el caso de Estados Unidos, aproximadamente es 1 millón al año. 1 millón de casos. ¿Ya? Ahora, en Estados Unidos, el sistema sanitario, que es bastante vigilante, ¿no es cierto? Tienen procesos epidemiológicos controlando absolutamente todas las enfermedades. Se hace el control, ¿ya? Se hace el control. Y solamente después se toman medidas en todos los casos, se observa que ya existe este proceso desarrollándose. Solamente 50,000 en Estados Unidos evolucionan hacia una lesión de alto grado. ¿Bien? Esto es por causas diferentes, ¿no es cierto? Por complicaciones al tratamiento o por persistencia del factor del riesgo. 50,000 se desarrollan. O, de hecho, personas que no van al centro sanitario. Ahora, de estos 50,000, alrededor de 13,000 al año son los invasores, el carcinoma infiltrativo. Y de estos 13,000, la metástasis solamente llega a 5,000 al año. De los millones de casos al año, en Estados Unidos tienen 5,000 de metástasis producidas por VPH negativo, por el carcinoma intraepitelial cervical. ¿Ya? En nuestro medio no hay eso. En nuestro medio tenemos todo en contra. Primero, el sistema sanitario es paupérrimo. Segundo, la misma idiosincrasia de las personas, ¿no? Hay una ley que hace que todas las mujeres que estén trabajando, que estén estudiando, tienen permiso de tomarse un día al año para hacerse exámenes. La mamografía y también el Papá Nicolau. ¿Ya? No se hace. Es tabú. Hay que tratar, de hecho, esa es parte de su labor en el futuro, ¿no? Tratar de cambiar las tornas. Estos temas, los temas reproductivos y sexuales, no deberían ser tabú. Deberían conversarse con total naturalidad. De hecho, cuando hablamos de sexo, nosotros hablamos de coito. De coito. Todos ustedes estaban viendo de la guita, ¿no? Es natural, ustedes pero son profesionales de salud. Van a desarrollar ya van a perder el morbo. Y es natural. Ahora, el asunto es que el morbo también se tiene que perder en la población para hablar de estos temas. Son temas de salud, son temas asociados hacia su propio bienestar. Entonces, ¿por qué deberían evitarse estos temas? Entonces, las escuelas debería hablarse de esto. Es una causa endémica normalmente. Nuestra población se encuentra expuesta, es peligroso el desarrollo de esta patología. A la larga, incluso hay vacunas. La vacuna contra la VPH te cubre contra estos, pues te cubre contra el 6, el 11, y el 16 y el 18. Sin embargo, pues siempre hay grupos a los cuales siempre les toman la palabra. Son los primeros a los que entrevistan, pero no entrevistan al profesional médico, ¿no? Entrevistan a las iglesias, a los padres, ¿no? Tonteras más, ¿no? Y el asunto es que tenemos esos problemas debido a eso, ¿no? Si no, sería la misma situación que tendríamos acá y no teníamos el proceso proliferativo tan frecuente dentro de nuestra población y evolucionando de manera tan grave. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia de esta patología? Así se ve la lesión. Así se ve la lesión. Bueno, ahí está la lesión. Es lo normal. Por un lado, el epitelio plano estratificado, no queratinizado, no después de esto. El axoceles en la vagina, en la mucosa vaginal, ¿verdad? Y por el otro lado vemos la zona de transición. El proceso epitelial. Antes de la zona de transición, el epitelio uterino, el epitelio cilíndrico cilíndrico productor. Este tejido, como en todos los tejidos de interfase,
llámese, por ejemplo, en la región labial, ¿no es cierto? Tenemos ahí el tejido epitelial ortoqueratinizado, en el conducto auditivo también, en el aparato respiratorio, en el epiglotis, en el aparato digestivo, entre el esófago y el estómago también tenemos una zona de cambio epitelial, en el recto tenemos también otra zona de cambio epitelial, en la zona pectinada, ¿no? Todas estas zonas son vulnerables, porque básicamente vamos a tener un intercambio que es fisiológico, es normal, en el cual están luchando dos epitelios. Y aquí es muy relevante porque obedece al ciclo menstrual, ¿no? En el proceso menstrual, habitualmente, la mucosa vaginal es la que más se desarrolla, ¿ya? Empieza a empujar hacia la mucosa vaginal, la mucosa uterina empieza a crecer. Ahora, cuando frena el proceso de la menstruación, empieza a empujarse la mucosa vaginal, porque pierde estimulación de desarrollo las células madre que se encuentran en la superficie. Y aquí está la celulita, pues, esta celulita. Esta celulita que se encuentra en este pequeño segmentito no tiene la protección que tiene, pues, la mucosa vaginal. La mucosa vaginal es un epitelio estratificado y hemos visto que las células madre se encuentran en la base. Si un virus llega hasta acá, infecta a las células que se encuentran en la superficie, pero estas células se van a desescamar, ¿no? O sea, no hay riesgo. El riesgo viene cuando este virus ingresa hacia las células madre y empiezan a proliferar formando el cáncer, que el condiloma combinado, hemos visto cómo es. Ahora, la mucosa uterina, a pesar de que es epitelio simple, que las células madres se encuentran en la superficie, también es poco probable que se desarrolle un proceso infeccioso de este nivel. ¿Por qué? Produce moco, ¿no? Al producir moquito, el virus llega y se queda en el moco, ahí atrapado. Pero hay una celulita madre en este proceso, en la zona de transición, que ni es estratificada y que no tiene formación de moco, no tiene la capacidad de producir moco. Esa célula madre es el objetivo del virus del papiloma. ¿Se podría decir que esa célula es en pleno proceso de metaplasia? Por eso que también puede, o sea, es más propensa a desarrollar displasia. Sí, es una célula metaplásica. Esta célula tiene un factor de multidiferenciación, puede transformarse en dos tipos de células distintas. Una célula mesodérmica epitelial, que es la célula glandular, ¿no es cierto? Y la célula ectodérmica epitelial, o sea, la célula epitelio claro no queratinizado, tiene doble potencial de diferenciación, pero está expuesta. Ahí está el problema. Célula madre expuesta, célula que tiene riesgo de ser infectada por este o por este, ¿no? Ahora, cuando se desencadena la lesión por este, vamos a ver, cuando este patógeno, esta es la lesión. ¿Hasta qué hora pasamos? 11:30. 11:30. Siempre nos da 1 hora y media, doctor. 11:15, doctor, nomás. Me voy. ¿Qué hecho es? ¿Qué hecho? Esta es la última parte que vamos a ver, ¿ya? La siguiente clase vamos a llevar el útero, oviducto y lo que más les interesa, el ovario, todos sus van a venir desayunando, porque va a ser Tengo una pregunta. La membrana basal, las células basales o las fibrillas que mencionó, estas, ¿qué luz es objetivo de estas? O sea, quiere atacar esto, pero gracias a estas proteínas de la E6 y E7 víricas, estarían alterando tal vez la regulación, porque estos son asociados a oncogenes. Muy bien, entonces el BPH llega. Se adquieren mutaciones somáticas, mutaciones en cuanto a su forma y a la función. Se vuelve proliferativo. Pero ¿cómo se va a volver proliferativo? Gracias a la existencia de estos. Los oncogenes, ¿no? Los oncogenes, que son estos factores. Estos son los que altera el virus del papiloma humano tipo 16 y 18. Cosa que el papiloma no hace, no altera estos dos. El virus, el BPH6 y 11, no altera estos. Pero el 16 y 18 sí tiene la capacidad de cambiar estos genes, ¿ya? Este gen lo que hace es aumentar la expresión de ¿qué? De material genético. Por lo tanto, promueve la mitosis. Y este otro gen, el MIC, lo que hace es sobreexpresar este gen. Entonces tenemos un alentador
y un estimulador. Una vez que estos se desencadenan, ya tenemos factores oncogénitos que van a desarrollar. Aparte, que cortan a los genes inhibidores, o sea, los prooncogenes, que son los controladores. Los protoncogenes son supresores, los oncogenes son estimuladores del proceso de diferenciación. Los oncogenes son normales también, les digo, son normales. Pero cuando mutan, estos desencadenan que el crecimiento de una célula ya no sea pues por mitosis, por una mitosis normal, o las mitosis atípicas, empiezan a crecer. Ya no tenemos 46 cromosomas en las células, tenemos células con 3 cromosomas, otras células con 7, 50 cromosomas. Son células completamente dismórficas, complicadas, que son muy bien, ahora, la lesión intraepitelial escamosa es la nueva nomenclatura que se utiliza. Antes eran los MIC, ahora son las lesiones intraepiteliales escamosas. Entonces, sí, ¿ya? Y esto está en inglés. L quiere decir low, H quiere decir high, alto y bajo grado. El L es de bajo grado. Actualmente esta neoplasia cervical correspondía a la antigua nomenclatura al MIC1. Vamos a ver enseguida qué quería decir MIC1 también. ¿Ya? Esta habitualmente está asociada, obviamente, hacia la BPH con cambios dismórficos dentro del epitelio, en un tercio. ¿Ya? Mientras que la lesión intraepitelial de alto grado habitualmente correspondía a la neoplasia intracervical de tipo 2 y de tipo 3. Esta es una lesión de alto riesgo. Ahora, ¿qué quiero decir? NIC 1, NIC 2, NIC 3. Básicamente tercios. O sea, se hacía una biopsia, se tomaba una biopsia, se veía el tejido, y si primer tercio estaba afectado, NIC 1. Primer y segundo tercio, NIC 2. Todo, primer, segundo y tercer tercio afectado con anaplasia, NIC 3. Eso quería decir. Ahora, es por mitades. L es la primera mitad. H es las dos mitades. Más fácil, ¿no? ¿Qué más fácil? Sí. Bueno, atención, teoría, ¿no? Este y el 7 variarían de lo que sería el P53 y la proteína de retinoblastoma. Exactamente. El P53, muchachos, importante. O sea, el TP53 es el principal factor de diferenciación. ¿Ya? Es el principal factor de diferenciación. Todas nuestras células se desarrollan gracias a la activación del gen TP53. Ahora, el problema es que cuando el TP53 está afectado, es incontrolable. Incontrolable. No, tiende a desencadenar mutación en una línea germinativa, pero de manera muy infiltrativa. El problema es que es asociado hacia la infiltración de los tumores. Vamos a ver después en el cáncer de mama, el TP53. La proteína es que es similar al retinoblastoma, no es que desencadena ninguna afección a nivel ocular. No. Bueno, yo leí que es también actúa similar al P53, inhibiendo el crecimiento. Sí, más local. El TP53 es sistémico. Todas nuestras células crecen gracias a este. Se estimula que es P21 y P27. Con el P21 y P27. Sería lo mismo que el P53. No. El P53 es el más importante de todas nuestras células. Mientras que nosotros son locales. Todos estos son locales. Ahora sí veremos cómo es. Ya. Así se ve. Normalmente se ve como un crecimiento con morfodiferenciación bien diferenciada. Las células madres nucleares se encuentran en la parte basal y empiezan a crecer con su citoplasma alrededor. En la parte más superficial tenemos que ver el epitelio plano, que estamos viendo con esos núcleos que se encuentran en la superficie también, ¿no? Ahora, cuando no vemos esta organización tan bonita que estamos viendo acá, entonces cuando el tejido ya pierde simetría, vamos a ver núcleos heterocromáticos, núcleos discrómicos, núcleos difuminados en el citoplasma muy grandes, citoplasma pequeño, citoplasma grande, vacuolizaciones, la presencia de múltiples focos mitóticos. Mira esta célula grande, se está diferenciando, se va a diferenciar en varios cuerpos polares. Pero el problemita, la alteración en este caso, se encuentra en la primera mitad. Esta es una lesión de bajo grado.
Ahora, en la lesión de alto grado, nuestras mitades. Acá se encuentra mitad. Pero también en el segundo. Miren aquí las células iscrónicas, poiquilocíticas, dismórficas, heterocromáticas, núcleos grandes. Aquí, pero hay núcleos grandes, pero también hay núcleos chiquitos, un puntito acá. Todavía el núcleo, este probablemente tiene menos carga genética que este, que debe tener una enorme cantidad de carga genética. Solamente crecen. Y este es más claro, ¿no? Aquí el proceso displásico con estas células pleomórficas ha desencadenado completa indiferenciación en los dos estratos, en las dos partes, en la primera mitad y en la segunda mitad. Por lo tanto, se va a denominar lesión de alto grado, ¿no? Cuando afecta el primer tercio, bajo grado o NIC. Antes era NIC 1. Cuando afecta 2 tercios, NIC 2. Cuando afecta 3 tercios, NIC 3. Ahora, el problemita con esta clasificación es que antes había clasificación para todo, ¿no? Clasificación de la taquicardia en reposo, clasificación de la taquicardia en posición sedente a 70 grados. Ahora es más simple, porque la terapéutica tiene que ser rápida, ¿cierto? La terapéutica para estas lesiones, para eso nos sirve la clasificación, ¿no? La resección del tejido superficial, NIC 1. La resección por conización con bordes para la NIC 2 y 3, o sea, para lesiones de alto grado. Ahora, ¿cómo se hace el manejo? Vamos a acabar con neoplasias de seno superior. Esta es la parte final. ¿Sí? Doctor, como diagnóstico primario, ¿se realiza una conización o es muy invasivo ya? No, se hace conización. Se tiene que hacer la conización porque si no, no se hace resección del tejido y sigue proliferando. Ahora, ¿qué quiere decir conización? Vamos a decir. La neoplasia del cáncer de cervix uterino es asintomática hasta que es metastásica. Cuando produce metástasis, ahí produce dolor. Ahí está. Metastiza hacia dónde? Órganos que se encuentran en las proximidades. Metastiza recto, vejiga y ganglios. Esos son sus sitios preferidos para la metástasis. Y ahí, evidentemente, como es una masa tumoral que está afectando a otros órganos que sí tienen sensibilidad, duele. Ahora, afortunadamente tiene un periodo de crecimiento lento, un periodo de ventana de 1 a 3 años. Por eso, pues, se hace cada año como mecanismo de control. Porque si se identifica rápidamente, pues, evidentemente también el pronóstico va a ser muy bueno, ¿no? Que si se diagnostica cuando ya es invasor. Ahora, ¿cómo se hace la identificación? Hay dos. Una que es nuestro medio y otra que no hay, ¿no? El ADN del BPH por serología, raro que se pica. Nuestro medio no se utiliza mucho. Este se utiliza. El Papa Nicolau, ustedes van a llegar a hacer, ¿no? El Papa Nicolau básicamente se realiza por especuloscopía. En el caso de la especuloscopía, especuloscopio, ¿no es cierto? Y se observa ahí cómo se encuentra el cervix uterino. En algunos casos no se ve nada. En el carcinoma in situ, el carcinoma todavía que está iniciando el proceso de diferenciación, solamente se ve con una área enrojecida nada más. ¿Bien? Ahora, en todos los casos, ya saben, es control anual. Se tiene que hacer hisopado. Colocan un hisopo, preparan un hisopo y empiezan a raspar desde el centro hacia la superficie. Con esto van a desescamar a las células que se encuentran en la superficie y esto se lo coloca sobre un portaobjetos, se lo cubre y se lo lleva hacia un área de laboratorio. Si ustedes están en el área rural porque se hace en el área rural, ahí no van a tener laboratorio, se va a referir, van a llevar eso hacia el hospital de segundo o de tercer nivel, ¿no? Ahí lo que se hace es el análisis citoscópico, se le aplica una tinción que se llama la tinción PAP, que estamos viendo ahí, ¿ya? Ahora, miren cómo se ve la tinción PAP. Da igual, o sea, aquí no es una alteración de la tinción, no vamos a ver, las células rosadas son las malas, no.
Aquí se ve la morfología. En el caso de un PAP normal, así se ven pues, los queratinocitos descamados, un núcleo, relación 1,25, 1,20. ¿no? Los queratinocitos también son voluminosos, tienen gran cantidad de citoplasma, y eventualmente vemos algunas células inmunitarias como algunos neutrófilos, nada más. ¿no? Esto es normal. En este caso no hay riesgo, no hay la existencia de un proceso neoplásico. Ahora, en la lesión ya intraepitelial de bajo grado se puede ver todavía citoplasma y un núcleo heterocromático grande. Ahí eran pequeños los núcleos, aquí no son grandes, son voluminosos. ¿no? Y en la lesión intraepitelial de alto grado ya pues, es completamente dismórfico. ¿ya? Los núcleos casi que ocupan todo el citoplasma, no hay citoplasma, es muy difuso. Estas células dismórficas ya no se quiere decir que la lesión se encuentra en el tercio, perdón, en la mitad superior hasta el tercio incluso superior por el presentación que presentó. Entonces estos son los peligrosos. Para estos, esta lesión, tratamiento es muy fácil. ¿Ya? Doctor, ¿esos son los coitocitos? Los coitocitos. Bueno, vi que una vez que se hace un examen y acá hay presencia de coitocitos de las células volumosas, sí. Ya es como que... Los coitocitos hemos visto que son células voluminosas, ¿no? Sí, son denominados coitocitos, por eso. Estas ya no, pues las HC, no, esos ya no son coitocitos, esos son células completamente dismórficas. Esto es por el proceso viral. El virus está creciendo aquí, está creciendo y todavía no está desencadenando el proceso neoplásico como tal. Ya está produciendo cambios celulares, pero esos cambios celulares son potencialmente malignos. Ahora, en el HC ya, pues, ya distorsionó toda la morfología celular, es la diferencia. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Porque ustedes van a ver esto. En la especuloscopía sería así la lesión. ¿Se puede ver o no se puede ver? Sí. Si no se ve, habitualmente se ve con una masa enrojecida. ¿Qué se le aplica? Ácido acético. ¿Ya? El ácido acético lo que hace es interactuar con la mucosa y se vuelve blanca toda la mucosa normal y queda roja toda la mucosa potencialmente hemorrágica o la mucosa lesionada. Entonces ahí vamos a poner mayor énfasis. Tal vez es una cervicitis, ¿no? Igual se quiere hacer PAP. Se va a ver estas células más un montón de neutrófilos. Entonces ahí nos quitamos el riesgo, ¿no? Si me han dado tratamiento antibiótico, no lo lío. Pero, como les digo, nuevamente, todas las lesiones vulvovaginales son BPH hasta que no se demuestre que no lo sean. ¿Ya? Doctor, en la prueba de ADN del BPH, tenía entendido que es de 5 años que se hace el transcurso de esta prueba. Sí. Pero si el virus se desarrolla 3 años, ¿por qué se lo hace? Este es el más utilizado en Estados Unidos, ¿no? Es el serológico. Por medio de las pruebas de ADN se puede ver qué tipo de serotipo es. ¿Ya? En nuestro medio no se hace. O sea, no os voy a preguntar por qué no se hace acá. Dice que la mayoría son asintomáticos, ¿no? Y por ende no hay un cambio tisular, citológico. Nada, no lo nota. O sea, hasta que no. La principal causa de consulta es dolor. Pero si hay lesión intraepitelial y hay dolor, asústense. Esto no debería presentarse. No duele, no tiene terminaciones nerviosas nociceptivas a este nivel. Tantas, ¿no? Sí. Doctor, también para el recuerdo del doctor que nos explicó que para localizar la región dividíamos en una forma horaria de 2, de 3, 6, 9 y tendríamos una mejor. Y mi pregunta era, doctor, en ese caso en el NIC 1, 2 y 3, sí. Bueno, yo para distinguirlo, el núcleo es el que crece y se vuelve más hipercromático, porque en el NIC 3 ya es totalmente hipercromático. Estás de contra hipercromático. Pero ¿puedo determinar que el núcleo es el que crece y pierde o es que el citoplasma es pierde? Que el viroma se forma en el núcleo. Por eso crece, pues utiliza todos los medios citoplasmáticos. Aquí jala, utiliza todo el citoplasma, todas las proteínas citoplasmáticas para formar virus. Ese es el objetivo del VPH, formar virus. Ahora, el asunto es que el VPH 16 y 18 no solamente forma virus, también altera el proceso de diferenciación del tejido. ¿Ya? Por eso se ve así, es hipercromático. ¿Por qué? Por la gran cantidad de viromas que tiene dentro del núcleo.
Y miren, el citoplasma de la célula epitelial está fenestrado. Al finalizar este proceso, pues queda completamente desaparecido, porque lo han utilizado todo. Estas células revientan y explotan y dispersan el viroma. Pero que estas células, el virus ya no es el problema, es la alteración del proceso de diferenciación. ¿Sí? En la aplicación con el ácido cítrico en las zonas acetoblancas, o sea, las zonas medicinas, sí. ¿sería por la carga que tiene estas células de proteína, alta proteína? Sí, por las glucoproteínas, por las glucoproteínas plasmáticas. Y las que no se van a manejar muy acetoblancas, Es que contienen glucógeno y otras. Han perdido pues la membrana, mira, estas células tienen membrana, están completamente escindidos, ¿no es cierto? Están completamente escindidos. El citoplasma desapareció, ya no tiene proteína. Entonces, esto es lo que se tiñe, esto es lo que se pinta con el ácido acético. Entonces, el ácido acético sería como estaría desnaturalizando las proteínas, por eso vemos zonas blancas o acetoblancas. Sí, la exposición de la dermis es una lesión. El ácido acético no es para identificar neoplasia, por si acaso, es para identificar lesión. ¿Ya? No es que le colocan ácido acético, ay, usted tiene cáncer de cervix, no. Tiene probablemente una cervicitis, por tricomonas, digamos, ¿no? O por gonorrea. ¿Cuándo se hace el diagnóstico? Cuando el PAP sale positivo. Doctor, ¿y la clasificación de Bethesda sería mejor que esta o ya? La clasificación de Bethesda es más que todo para el proceso invasivo. Para el proceso invasivo es muy útil, pero para la neoplasia in situ, no, se prefiere solamente magnífico, ¿ya? Les voy a enseñar la clasificación de Bethesda después, vamos a ver eso. Ahora, aquí estamos viendo lo que me he olvidado, ¿no? Lo que tú me has dedicado, la terapéutica, cómo se hace cuando salió una lesión intraepitelial de bajo grado, es decir, conización. La conización se saca todo el proceso lesional más una franja de sensibilidad de alrededor de 5 milímetros. Se llama conización porque se saca un conito. Entonces, queda todavía el orificio cervical. El problema es que la conización puede desencadenar la fibrosis. Ese es el principal riesgo. Por eso no se hace en todos los pacientes con lesiones intraepiteliales, ¿no? Porque esto puede cerrar el conducto y puede desencadenar que la paciente ya no tenga posibilidad de tener hijos. Tengo entendido también que la conización es para método diagnóstico también se utiliza. La biopsia. De aquí sacas pues la biopsia. Para ver cómo se encontraba evolucionando. Entre la conización y la cauterización, ¿cuál es mejor? Conización. Porque en la cauterización lo que hace solamente es extirpar el tejido que se encuentra en la superficie. ¿Ya? Puede dejar todavía vestigios, hay riesgo de que existan vestigios que hayan infiltrado en otras partes del tejido. La conización es con margen de seguridad. Es un conito, pero eso. No solamente sacas la lesión, sino todo lo que se encuentra alrededor para evitar la proliferación de tejido residual. ¿Una paciente que se hizo ese procedimiento de diagnóstico puede contraer relaciones sexuales? Puede tener relaciones sexuales. El problemita es que si se fibrosa, pues va a cerrar el conducto cervical y ya no va a tener contacto del gameto masculino, porque se va a quedar en la vagina, ya no va a tener ingreso hacia el útero. Se fibrosa, pero no en todos los casos, por si acaso. No en todos los casos, pero hay casos en los que sí se cierra. A ver, si por ejemplo, la conización puede generar fibrosis, puede cerrar el conducto, pues entonces, ¿en qué casos específicos se debe realizar eso para evitar que se cierre? En todas las lesiones intraepiteliales se hace. En todas las lesiones se tiene que hacer. Sean de alto o de bajo grado. ¿Ya? ¿Dónde no se hace? Por eso les estoy diciendo, ¿no? Si ven esto, no se hace conización. Si ven una inflamación, no se hace conización. Pues, es útil, ¿no? Pero de manera profiláctica tampoco se utiliza la conización por el caso. ¿Por qué? Si su paciente no tiene ninguna de estas afecciones asociadas con BPH, solamente desarrollamos, digamos, un proceso inflamatorio, con profilaxis se podría realizar eso. No es adecuado porque le va a causar un problema, que vamos a causar un problema al paciente, a lo cual no debería causarse un problema adicional. La conización está restringida hacia cáncer cérvico.
preguntado que la cervicitis es sintomática. No, o sea, en medicina no hay un no absoluto, ¿no? En la mayoría de los casos no es sintomática, es asintomática. Por lo tanto, empieza a proliferar, la paciente no hace control, es una paciente que ha tenido contacto sexual hace tiempo, una vez, no es necesario que sea promiscua, ¿no? El hecho de que una de sus parejas sexuales haya tenido el VPH ha desencadenado que el virus del papiloma haya ingresado hacia la mucosa cervical. El desarrollo de esta enfermedad es lento, no aparece de la noche a la mañana, no es que tienes relaciones sexuales hace una semana y a la semana siguiente ya tienes tu neoplasia ya completamente formada, una HSI. Tarda tiempo. El periodo del desarrollo, según el texto, dice que es de 1 año hasta 3 años. 1 año para formar la lesión intraepitelial de bajo grado y 3 años para llegar a formar la lesión de alto grado, la lesión intraepitelial de alto grado. Entonces, cuando ya tiene clínica, porque en esta región no hay terminaciones nociceptivas para el epitelio, no tiene, donde crece con total libertad. Cuando tiene clínica, habitualmente no se manifiesta como dolor a nivel vaginal, a nivel cervical, se manifiesta como dolor en región de la pelvis, un dolor pélvico difuso. Esto quiere decir que no se encuentra acá, se encuentra, ha metastizado peritoneo y ha empezado a comprimir peritoneo, ahora muy grande la masa tumoral, tan grande que ha invadido la dermis, ya ha empezado a comprimir a los órganos extraperitoneales, ha migrado a vejiga. En la vejiga hay terminaciones nociceptivas epiteliales, ahí se encuentra proliferando, o en la muscular o en la serosa, ha migrado hacia el recto, ha migrado hacia ano, entonces se ve como un proceso. El dolor del cáncer no es fugitivo, o sea, no es característico, no es un pinchazo, es un dolor sordo, muy diferenciado, ¿no? Sordo y compresivo por la masa, ¿no? Cuando produce algún tipo de dolor, creció demasiado, sí, y ya no se encuentra en el mismo sitio, ¿no? Dígame. Doctor, hablando de ese tema, ¿cuál sería el principal medio de diseminación del carcinoma? Linfática. Primero migra hacia ganglios, después hacia tejidos próximos por vascular. Sí. Doctor, mencionó que la TP53 es el principal factor de diferenciación y si hay una alteración en las proteínas de la estas ayudarían a que haya una proliferación en el carcinoma cervical. O sea, si están alteradas las proteínas S7, va a haber un carcinoma cervical con una alteración. Ya, es que esos hemos dicho que son reguladores del proceso de diferenciación, ¿verdad? Ahora, cuando estos mutan, pues evidentemente van a dar vía libre al epitelio para que crezca como pueda, como quiera, crece de manera descontrolada. ¿Ya? ¿Eso estaría en relación con el TP53? Claro, el TP53 es un protoncogénio, controla estos genes para que no proliferen. El TP53 lo que corta el proceso de la activación de estos genes. Por lo tanto, las células tienden a crecer, pero de manera limitada, ¿no es cierto? Se descaman, va creciendo, para poder hacer descamación después de un tiempito. Pero cuando estos se bloquean, cuando el TP53 se inactiva, con una modulación del TP53 y estos dos genes empiezan a activarse, ya empieza a crecer de manera desmesurada. A ver, ya, ¿quién les debo? 5, 2. Dime, me estás dando. ¿Cómo es este? ¿Cómo? Que